Pero tengo en la línea telefónica y le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada. Primero quiero que volvamos a oír lo que ayer dijo Rosario Piedra, quien es la titular de la CNDH. Vamos a escucharla. Yo quiero responder por la memoria de Rosario Ibarra de Piedra, mi madre, porque ella ha sido aludida en varias ocasiones. Yo hago un llamado aquí a que por favor... Bueno, perdón, no, ese es un tema de que le habían dicho algo sobre su... No, lo que dijo sobre acabar con la CNDH, por favor. Adelante. Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, ya que no responde, ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva. Bueno, ahí está. ¿Qué significa eso? Pues quisiéramos que nos lo explicaran, pero le agradezco a Sergio Aguayo que esté con nosotros. Sergio, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Denise, el gusto es mío, como siempre. Bueno, yo quería preguntarte, ¿qué opinas de ya no responde a las necesidades del país la CNDH? Mira, no sé por dónde va este comentario porque no lo entiendo. Veo una necesidad clarísima de una poderosa Comisión Nacional de Derechos Humanos que estuviera haciendo investigaciones autónomas respecto a toda una serie de cosas que tienen que ver con violación a los derechos humanos por parte de autoridades, ya ni para qué decir por la omisión de autoridades respecto a la violación de derechos humanos. Nada más quería yo tu punto de vista. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero la persona a la que te referías es Luis Raúl González Pérez, que fue el anterior ombudsman. Bueno, sí, también él fue un buen ombudsman. Yo me estaba refiriendo al auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal. Juan Manuel Portales, por supuesto. Pero, en fin, no importa, pero de todos modos lo que quiero decir es que ha habido en nuestro país muy buenos, gente que ha llenado las instituciones, por supuesto, y sobre todo las que se enfrentaban al Estado, como en su caso fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que navegando con dificultad, recuerdo la dificultad que significaba enfrentarse a Felipe Calderón, pero lograban hacer investigaciones que nos ayudaban. Claro. Y de repente nos dicen que ya no responde a las necesidades del país. ¿Cómo es eso? Mira, utilizo el término que empleó la señora Rosario Piedra. Habla de las necesidades del pueblo mexicano y es a partir de esa categoría que se entiende la distorsión que tiene, porque un ombudsman defiende a víctimas. La categoría clave es la víctima frente a las instituciones del Estado. Una comisión, un ombudsman, una comisión de derechos humanos es una bisagra, un amortiguador que está entre el Estado todopoderoso y la víctima, el ciudadano, la ciudadana, sea de la clase social que sea. Entonces, a partir de ahí, a lo que ella se refiere y lo que ha demostrado durante estos años, es que ella ha antepuesto los intereses del presidente a las necesidades de las víctimas. Y esa es la gran tragedia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que me lleva a dos comentarios. Dime. Más uno, la confusión que hay entre jerarquía y autoridad moral. El presidente o el Senado de la República, de hecho, la mayoría de Morena fue quien nombró un proceso muy sucio al actual ombudswoman, pero lo hizo suponiendo que bastaba con nombrar a alguien, a ella, para ocupar ese cargo, darle la jerarquía y que con eso iba a tener la autoridad moral. Ella tiene jerarquía, pero no tiene autoridad moral, porque la autoridad moral no depende del nombramiento, sino la autoridad moral se la dan las víctimas, a quien defiende, a quien las defiende. Y desafortunadamente la señora Piedra no ha demostrado que le importan más las víctimas que los intereses
del presidente de la República. Esa es la gran tragedia de una institución que está muy disminuida, porque, y lo han mencionado muchísimos colegas, Sí. no habla sobre, no critica el maltrato a los migrantes, por ejemplo. Sí. Tampoco critica la situación tan compleja que ha creado el empoderamiento de las Fuerzas Armadas en el país. Es decir, es una ombudswoman, una defensora de derechos humanos a la medida de los intereses del presidente de la República, y esa es la tragedia. Y el tema de convertirla, mira, simplemente para decirlo, porque además lo hemos comentado muchas veces, creo que también pasará esta señora, llegará alguien más y habrá que ver, porque las instituciones así también lo hemos visto, se eclipsan en algunos periodos, luego renacen, porque, insisto, los que son determinantes son las personas que ocupan esos roles. Entonces, digamos, ahí está la CNDH mientras exista, porque pues, si la borran ahí sí ya estamos, pero mientras exista habrá la posibilidad o existe la posibilidad de que alguien le vuelva a dar vida. En el tema de convertirla en, ¿cómo lo llamó Memo? Una Defensoría del Pueblo. Sí, no sé si eso significa otra cosa, no sé si eso es defensa de colectivos, o sea, entiendo muy bien lo que tú decías, la Defensoría Nacional de los Derechos Humanos es una defensoría de víctimas que tienen nombre y apellido. La Defensoría esta del pueblo, no sé. Defensoría de los Derechos del Pueblo. Del pueblo, no entiendo bien, que creo que hay en otros países, y me gustaría preguntárselo, lo intentaré, es si es defensoría de colectivos, no tengo idea. Pero en todo caso aquí el asunto es importante, hace falta una Comisión Nacional de Derechos Humanos, hace falta una visión que sea crítica del ejercicio y que defienda a las víctimas del ejercicio del poder, tanto en su ejecución como en su omisión, y creo que nadie puede decir que eso hoy ya no se necesita. Totalmente de acuerdo. Independientemente del contenido que le den, y habrá que esperar la iniciativa que envíe al Congreso de la Unión, pero vamos, es otra institución pues sí, a la que habrá que recuperar para que se conviertan en valladares, en freno a los abusos de autoridad, al igual que estamos defendiendo al INAI. En el caso de la CNDH está muy disminuida y se trataría más de recuperarla. De hecho, van 2 consejos consultivos que le renuncian en pleno, en desacuerdo con la manera como está actuando. Pues sí, se las arreglaron para nombrar a alguien que está encargado de achicar, empequeñecer, canibalizar una institución indispensable, sobre todo en estos momentos. Independientemente de lo que pase en las elecciones, la agenda es salvar a los organismos públicos que tutelan derechos, porque esos son los que están siendo amenazados por el deseo de desaparecer los organismos públicos. Cuando el presidente dice que los organismos públicos no funcionan, se refiere a aquellos que defienden con mayor energía los intereses de ciudadanos, de personas físicas y morales, porque también hay los derechos colectivos, vamos, pero en términos, para no meter en una discusión sobre las diferentes generaciones de derechos, en fin, lo que está en juego es la esencia misma de la institución, que viene de Suecia, de Escandinavia del siglo XIX, principios del siglo XIX, que son personas que ocupan un cargo que tiene como objetivo enfrentar los abusos de autoridad del Estado. A eso así se es, reduce, y para eso se hizo. La figura del ombudsman, que es, así se llamaba, de hecho no sé si hay una traducción, pero el ombudsman es esa persona o esa institución, obviamente, que lo que trata es de proteger
a la persona sin poder de las instituciones del poder y de sus probables abusos. Así nació y entonces pues es increíble escuchar. Siempre va a ser necesario. No es una cuestión de que llegue alguien, ni esta cuarta transformación, ni ningún gobierno, ni ningún partido. Siempre va a ser necesario una figura que respalde al que no tiene poder frente al que lo tiene y ejerce una violencia de algún tipo sobre esas personas. En fin, te agradezco mucho, Sergio. Mira, vamos a ver qué pasa. Yo insisto, también el mundo no se acaba, el tiempo pasa y habrá que ver si alguien en algún momento logra restablecer ciertas instituciones. Por sí mismas no son, no son la panacea. La definición de las instituciones tiene que ver con quienes las ocupan y con la forma en que deciden vivirlo y ejercer sus funciones. Te agradezco muchísimo. No, te agradezco a ti que me hayas invitado. Gracias, Sergio. Un gusto.